Pues lo que se conoce, Dios está revelando desde el cielo es su ira. Está en contra de los que se rebelan contra Él y cometen injusticias con otros. Ellos conocen la verdad, pero la ocultan con la maldad que practican. Lo que se conoce sobre Dios, ellos lo saben muy bien, porque Dios mismo se lo ha mostrado. Porque lo que de Dios es invisible, o sea, su poder eterno, y todo aquello que lo hace ser Dios, se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo. El ser humano ha podido entender todo eso con facilidad al observar la creación de Dios. Así que la humanidad no tiene excusa alguna para hacer todo el mal que hace. Aunque los seres humanos conocían a Dios, no lo respetaron como Él merece ni le dieron gracias. Terminaron pensando bobadas y se cerraron al entendimiento. Se creían sabios, pero solo eran unos tontos y cambiaron la grandeza del Dios inmortal para adorar ídolos hechos con forma de simples hombres mortales, aves, cuadrúpedos y serpientes. La gente estaba llena de pecado y quería hacer solamente el mal. Por eso Dios permitió que fueran esclavizados por los pecados sexuales que cometían y deshonraran su cuerpo unos con otros. Cambiaron al verdadero Dios por uno de mentira. Adoraron y sirvieron a la creación en lugar de adorar y servir a Dios, el Creador, a quien sea la honra para siempre. Así sea. Por eso Dios los dejó seguir sus pasiones vergonzosas. Sus mujeres dejaron de tener relaciones sexuales con los hombres, que es lo natural, y empezaron a tener relaciones sexuales con otras mujeres. De la misma forma, los hombres dejaron de tener relaciones sexuales con las mujeres, que es lo natural, y empezaron a desearse entre ellos. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y recibieron en sí mismos el pago merecido por su desviación. Ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios, Él los dejó que siguieran pervirtiendo su mente y terminaron haciendo lo que no deben. Esta gente se mantiene haciendo toda clase de injusticia, corrupción, codicia y maldad. Viven llenos de envidia, asesinatos, peleas y fraudes. Siempre están pensando mal de los demás. Son unos chismosos. Hablan mal de los demás. Odian a Dios. Son insolentes, orgullosos, vanidosos. No obedecen a sus padres e inventan maldades. Son insensatos. No cumplen sus promesas. Son insensibles y no tienen piedad de nadie. Aunque saben que la ley de Dios dice que quienes hacen esto merecen morir. No les importa y siguen haciéndolo. Además, afirman que están en lo correcto los que hacen todo eso. Oremos. Padre, Santísimo Señor, hoy queremos poner este servicio en tus santas manos y hoy presentamos delante de ti a todos los que nos ven por el canal de YouTube, a todos los que están aquí presentes hoy conmigo. Hoy queremos decirte, Santísimo Rey, te necesitamos. Queremos cambiar nuestra manera de pensar y de vivir.
Queremos recibir tu palabra con gran anhelo en nuestro corazón y queremos ser verdaderamente transformados. Por eso te honramos y te damos gracias, sabiendo que tú, por el poder de tu Santo Espíritu y por el poder de tu palabra, que es Espíritu y que es verdad, y por nuestro Señor Jesucristo, quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, queremos ser verdaderamente llamados hijos de Dios. Eso te lo pedimos, Padre, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, estamos en la serie Los principios y valores del reino de los cielos. Y hoy iniciamos con el valor del respeto. Y vamos a ver el valor del respeto a Dios, el valor del respeto hacia los padres, el valor del respeto hacia las autoridades, el valor del respeto hacia nosotros mismos, y dentro de todo esto está incluida la iglesia. El valor del respeto por nuestra iglesia universal y por nuestra iglesia local. Pero antes de iniciar, quiero pedirles el favor de que en sus oraciones nosotros durante todos estos días estemos orando por los 40 cristianos que en el departamento del Guaviare fueron secuestrados por la guerrilla. Hasta ayer salió la noticia, pero parece que llevan más de un mes secuestrados. La guerrilla los citó, a cada uno los llamaron, les dijeron que tenían que hablar con ellos y reunieron a los 40 y llevan más de un mes desaparecidos. No se sabe qué pasó con ellos. Hay pastores, hay líderes sociales, hay un presidente de una junta comunal de esa zona, del municipio del Calamar. El alcalde de Calamar ya puso la queja ante el gobierno nacional y puso él la petición anunciando una recompensa, pero el gobierno nacional está en absoluto silencio y solo hasta esta madrugada ha empezado a llegar la noticia a través de las redes sociales. Entonces les pido, así como hoy hace 8 días hablábamos acerca de los más de 460 millones de cristianos que son perseguidos en el mundo, que están siendo asesinados, oremos por los cristianos que están siendo perseguidos aquí en Colombia, porque es totalmente cierto. Nos están persiguiendo y nosotros como hermanos de ellos y como hijos de Dios, como hermanos que somos en Cristo, debemos orar por ellos. Esa lectura que hacía yo hace un momento nos muestra un panorama de quienes somos o éramos nosotros. Y quiero que reflexionemos hoy seriamente en esto. Todos nosotros, sin que falte uno solo, hombre o mujer, no importa la edad que tú tengas, ni la edad que tú tenías cuando llegaste a conocer al Señor. Te invito a que estés pensando, ¿tú ya naciste de nuevo? Piensa en tú eres un cristiano verdadero. Piensa en eso. ¿Saben por qué? Todos nosotros, como leíamos, sin Cristo estamos completamente perdidos. Enemigos de Él, porque no deseábamos absolutamente nada de Él.
Cuando nos veíamos en dificultades, orábamos a un Dios que ni siquiera conocíamos. Y tal vez algunos levantaban sus brazos en medio de dificultades, pero a un Dios que se habían inventado en su mente y en su corazón. Y dice la palabra de Dios que la ira de Dios estaba sobre todos ellos y sobre todos los que no han creído al día de hoy. La ira de Dios está sobre ellos. Todo aquel que no crea que Jesucristo es Dios, todo aquel que no haya creído en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, todo aquel que no crea que nuestro Señor Jesús fue enviado por el Padre y que Él vino y voluntariamente se entregó viviendo toda su vida en obediencia, sin pecado, y se entregó a sí mismo para morir en la cruz. El que no crea en esto, el que no crea que Él murió efectivamente y que resucitó y que su sangre fue derramada totalmente en la cruz, el que no crea que le fue puesta una corona de espinas y que fue latigado y que su carne fue arrancada a través de esos latigazos, el que no crea que la sangre de Jesús fue derramada por causa de nuestros pecados, no de los que cometieron pecado en esa época, sino de los que hemos cometido pecados a través de toda la historia de la humanidad. El que no crea en ese sacrificio está condenado. Y está condenado a ser destruido en el infierno, porque el único que tiene el poder y la autoridad para llevar un alma al infierno es Dios. Piensa en eso. Piensa en eso. ¿Cómo son tus amistades? ¿Cómo son tus pensamientos? ¿Cómo son tus sueños? ¿Cómo son tus deseos? Piensa en lo que tienes allí en tu corazón. ¿Odias a alguien? Si odias a alguien, o si tienes rencor en tu corazón en contra de alguien, o si te fascina el chisme, la mentira, si te fascina hablar de las personas cuando ellas no están, entonces tu corazón no está bien. Cuando en tu corazón hay codicia, cuando en tu corazón hay avaricia, cuando en tu corazón hay intenciones oscuras, cuando en tu corazón hay anhelos perversos, tal como leíamos en la Escritura, deseos pecaminosos, pornografía, homosexualismo, lesbianismo, toda clase de prácticas sexuales, así sean solo fantasías en la mente, tu corazón no está bien con Dios. No está bien con Dios. Y necesitas arrepentirte. Porque si no te arrepientes, la palabra de Dios lo dice claramente, la ira de Dios está sobre ellos. Y entonces no podemos vivir pensando que el Dios que tenemos es el Dios que en la historia del cristianismo aquí en Latinoamérica, sobre todo en los últimos 50 años, se le enseñó a la iglesia, Cristo te ama. Y como Cristo te ama, entonces Cristo te perdona todas tus maldades y no ha pasado nada. Todos somos responsables delante de Dios. Claramente lo acabamos de leer en esta versión. Y yo te invito, como lo vengo haciendo todos los domingos, invitándote hoy, que es Romanos capítulo 1, no lo vamos a estudiar hoy vamos a estudiar el valor del respeto, pero en tu casa tómate la tarea de leer el capítulo 1 de Romanos para que te des cuenta quién eras
o eres delante de Dios. Porque es que es importante que nos examinemos. Es importante que nos demos cuenta que todavía algunos de nosotros tenemos costumbres, tenemos mañas, tenemos vicios que consideramos que no le hacen mal a nadie. En la época en que yo era joven, se fumaba en los teatros, se fumaba en los aviones, se fumaba en todo lugar, en todas partes era permitido. Y como era el cigarrillo, lo vendieron como algo social, como algo que le producía, qué cosa tan horrible, ¿no? Tan estúpida, que le producía estatus social a la gente. Pues nadie lo veía como malo, ni siquiera el que fumaba. Pero ¿saben qué? El cigarrillo produce cáncer. El cigarrillo destruye el cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Pero ¿y qué de las drogas alucinógenas, de las anfetaminas? ¿Qué de toda clase de vicios como el alcohol? ¿Qué de todas esas cosas? Pero dentro del pueblo cristiano, y por eso lo estoy mencionando, no hay arrepentimiento. Ah, no, es que es mi cuerpo, es que yo veré qué hago, algún día de algo me voy a morir. Y se levantan en argumentos, pero están afrentando al Señor. Están diciéndole al Señor, conmigo no te metas. Pero el Señor sí es elocuente en su palabra. Piensen en eso. Ahora, ¿qué Dios hay en ti? ¿Qué idolatría hay en ti, en tu matrimonio, en tu vida personal? ¿Qué idolatría hay allí? ¿Vienes a la iglesia a pedirle a Dios? ¿No a reverenciarlo? ¿No a adorarlo? Porque es que es a Él, al primero que tenemos que respetar, al primero que tenemos que honrar. Y por eso a Él nos acercamos con sumo respeto, con suma reverencia, con suma honra. Porque es Dios, nuestro Creador. Por eso hoy hablamos del valor del respeto. Y hay quienes no quieren respetar. Hay quienes se dirigen a Dios, empiezan a orar y de una vez entran a decirle, necesito esto y necesito aquello, gracias, amén. Pero no lo honran, no lo respetan, no lo reverencian, no se humillan, no son sumisos, no se postran ante Él, no hacen lo que Él manda, así como el Señor le dijo a Moisés. Quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es lugar santo. Pero sin embargo, si a nosotros nos dijeran, oye, tienes una cita, no sabemos de dónde provino, pero te salió una cita con el presidente de la República, inmediatamente corremos y nos ponemos el mejor vestido, el mejor perfume. Y llegamos en la mejor manera, porque vamos a entrar, en el caso colombiano, a la casa de Nariño. Piensa en esto. El valor del respeto. El respeto es un valor que se basa en la conciencia, escúchalo bien, de que Dios creó a todas las personas a su imagen. Por eso lo debemos reverenciar, porque Él fue el que nos creó, Él fue el que nos dio aliento de vida. Tú no te hiciste a ti mismo. Dios usó a tu papá y a tu mamá para traerte a este mundo,
pero Dios estaba en el asunto. Por eso dice el Salmo, tus ojos vieron mi embrión. Y cuando habla de esa palabra, que sus ojos vieron nuestro embrión en el vientre de nuestra madre, es que Él estaba allí entretejiendo cada uno de nuestros tejidos milagrosamente, maravillosamente. Por eso nosotros fuimos creados, todos los seres humanos, a su imagen. Y ese es un valor fundamental en la vida cristiana. Y su importancia entonces se refleja a lo largo y ancho de todas las escrituras, es decir, en toda la extensión de la Biblia, la palabra de Dios nos habla de esa creación, de esa reverencia, de ese respeto que debemos tener por nuestro Dios. Entonces, cada uno de los que aquí está, por favor, piense en esa manera como cada uno se dirige al Señor. Y no estoy hablando religiosamente, no, porque hay algo más que tenemos que corregir en esta iglesia. Y quiero enseñártelo hoy. En el catolicismo romano, creo que todos aquí en el pasado, o por lo menos la mayoría, fuimos católicos. Y yo fui católico de una tradición familiar donde nos llevaban de la mano desde muy pequeños y en los colegios todos los domingos había misa. Pero nos enseñaron algo. Hubo cosas buenas, pero también cosas muy malas. Nos enseñaron que el único, y escúchalo bien, que el único que podía alzar las manos y reverenciar a Dios era el sacerdote que tenía la unción. Los demás no lo podían hacer. Pero la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. Y tal vez eso está en el subconsciente tuyo y por eso no levantas las manos cuando vienes a la iglesia cristiana. Eso es algo que debes corregir porque el Señor dice, levanten sus manos con panderos, levanten sus manos, usen sus palmas y reverencien al Señor. Entonces, nosotros tenemos que empezar, si vamos a estudiar el valor del respeto, entonces tenemos que ir a la minucia de lo que Él quiere que del corazón de nosotros salga. Porque no podemos tomarnos a la ligera el hecho de que Él vino y se sacrificó por nosotros, entregó su vida por nosotros voluntariamente, resucitó al tercer día para traernos a Él, para perdonar nuestros pecados cuando estábamos completamente perdidos, condenados, no teníamos esperanza, no teníamos a Dios. Pero fue Él quiso venir a rescatarnos. Y por eso una persona, cuando entiende esto, entonces jamás se siente obligada de ir a la iglesia. Una persona, cuando ha nacido de nuevo, en su corazón siente pasión por ir a la iglesia. No hay que invitarlo. Esa persona tiene en su corazón un deseo, un anhelo fuerte por ir. Y cuando ve a los suyos que no quieren ir, entonces se postra de rodillas en su cuarto y ora al Señor y clama al Señor y ruega al Señor por su familia y llora delante del Señor por cada uno de los miembros de su familia y lo reclama para su pueblo. Y esa oración, esa es la que escucha el Señor porque ve a sus hijos derramando su espíritu delante de Él. Pero nosotros somos muy atrevidos. ¿Saben qué hacemos? No oramos por ellos. Y cuando oramos,
oramos ligeramente. Cuando oramos, tal vez oramos 5 minutos, que se convierta mi papá, que se convierta mi mamá, que se conviertan mis hermanas. Y gracias, amén. Pero no pagan el precio. Y por eso nunca ven resultados. Por eso pasa el tiempo y nunca ven resultados. Nunca se ve transformación. ¿Por qué? Porque el que tiene la luz no la usa. Entonces, en el Antiguo Testamento, el respeto se manifestaba en la relación en que tenían las personas con nuestro Dios y entre ellas mismas, así como en toda la extensión de las interacciones sociales que el pueblo judío mostraba, todos eran de un caminar, de un mismo sentir. Todos buscaban a Dios, no porque lo hubieran visto, porque a Dios nadie lo ha visto, pero sí escuchaban de Él. Y la tradición oral que ellos llevaban, hacía que el pueblo en ese tiempo era muy reverente al Señor. La ley de Moisés establecía normas que promovían el respeto hacia los padres, los ancianos y los demás miembros de la comunidad. Y en Levítico 19, verso 32, nos dice esto muy claro. Miren esto. Delante de las canas te pondrás en pie. Honrarás al anciano y a tu Dios temerás. ¿Y quién dijo esto? Dice, yo soy el Señor. Fue Dios quien lo dijo. Y vuelvo a repetirlo. Delante de las canas te pondrás en pie. Eso es el respeto por tus mayores. Es la honra por tus mayores. ¿Y quiénes son tus mayores? Tus padres, tus abuelos, tus maestros en la universidad. Todo aquel que Dios ha usado para enseñar tu vida, para edificar tu vida, necesita ser honrado porque Dios lo estableció así. Precisamente haciendo esta predicación, tuve que caer de rodillas y pedirle perdón al Señor. Porque cuando ingresé a la universidad, en primer semestre, llegó el profesor de matemáticas. Era un señor altísimo, de cabello rubio, de pelo ensortijado, de gafas caídas, con una bata blanca y con las manos atrás. Y empezó a mirar a todo el curso. Y dijo, usted. Dentro de esos, quedé yo incluido, se pueden salir de mi clase, ya perdieron la materia. El primer día de clase. Y nos sacó. ¿Qué hizo este pechito? Inmediatamente me levanté con todos los que nos sacaron e hicimos un documento y empezamos a hacer campaña en la facultad para que a ese profesor lo echaran de la universidad. Y lo echaron. Pero yo no me sometí. Y Dios me dice a mí que me someta. No importa si el jefe, si mi padre, si mi abuelo, si mi abuela, si mi madre hayan sido personas difíciles, no importa. El Señor me dice a mí, sométete, sujétate, entrégate, reverencia, respeta y honra.
pero yo no lo hice. Y por eso vuelvo a leer, dice, delante de las canas te pondrás en pie, honrarás al anciano y a tu Dios temerás. Yo soy el Señor. Cuando el Señor da una ordenanza como esta, Él estaba instruyendo a su pueblo para que al hacer así, como Él ordenaba, esforzándose cada uno en lograrlo, les irían bien, les iría muy bien y honrarían al Señor. ¿Y cuántos de nosotros fallamos en esto, mis hermanos? ¿Cuántos de nosotros fallamos en esto? Por eso es que el primer mandamiento es, ¿se acuerdan? ¿Alguien que se lo sepa de memoria? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Eso es lo que debemos hacer, porque es que Él fue el que nos dio aliento de vida. Él fue el que vino a nosotros, no fue que nosotros hubiéramos ido a Él. Fue Él el que vino a nosotros, fue Él el que nos amó primero. Entonces, vamos a ir por partes. La historia mundial ha sido testigo de una multitud de tipos de gobierno. Y piensa en esto. Las dictaduras son gobernadas por una fuerza militar. Las repúblicas son gobernadas por la ley. Las democracias son gobernadas por un voto mayoritario. Y las monarquías absolutas, en las cuales la palabra del monarca es ley. Pero tú debes saber esto. El reino de Dios es una monarquía absoluta. Por eso es que debemos reverenciarlo a Él. Dios no tiene una constitución externa que lo limite. La palabra de Dios no limita a Dios, pero la palabra de Dios, es decir, este es el texto que el Señor nos dejó a todos y cada uno de nosotros como la constitución del reino de los cielos, para que nosotros siguiéndola, entonces vivamos y nos vaya bien. Pero esto no limita a Dios. Por el contrario, es Dios revelándose a nosotros, enseñándonos y mostrándonos el camino en que necesitamos andar. Entonces tampoco Dios necesita el consentimiento de sus gobernados para ejercer su dominio sobre ellos. Dios gobierna el universo. Dios gobierna los mares, el cielo, la luna, las estrellas, el sol, los planetas. Todo el universo es gobernado por Dios y nosotros estamos dentro de Él. Por eso el rey David ahora es más claro para nosotros sus palabras cuando él, conociendo al Dios de la grandeza, a través de las persecuciones, a través de todo lo que el rey David sufrió, un día él expresa: oh Señor, soy menos que una pulga. Porque sabía a quién se estaba dirigiendo. Y esa es la gran importancia que debe haber en tu corazón, de cómo te acercas a Él, de cómo tú reconoces quién eres tú y la distancia tan enorme que hay entre tú y Él, para que sepas cuán inmenso, cuán grande es su amor, de que Él fue el que vino a buscarte, de que Él fue el que vino a salvarte, de que Él fue el que envió a su Hijo para que viniera por ti a buscarte, porque dice claramente la Escritura que Él fue el que vino a salvar lo que se había perdido. Y tú y yo estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados.
Dios no está limitado por un referéndum ni por mayoría de votos. Su palabra es ley para nosotros, para sus gobernados, para nosotros que somos sus súbditos, porque Él es el Rey. Eso es algo que debemos entender hoy, no importa la edad que tengamos. Si hoy lo estás entendiendo a la edad que tienes, gloria a Dios por eso. El gobierno de Dios es absolutamente soberano. Amén. Amén. En cualquier monarquía, las virtudes del honor y la lealtad son sumamente importantes para el trono. No hay monarquía donde estos elementos sean más vitales que en el reino de Dios, el honor y la lealtad. Si nosotros estamos conociendo a nuestro Dios, Dios nos pide que seamos leales, porque si no lo somos, entonces somos como Judas. Y seremos cortados, seremos destruidos. Entonces yo no puedo creer a Dios a mi manera. No puedo creer en Él a mi manera. No puedo pensar de Él lo que yo quiera pensar. Yo pienso de Él lo que conozco de Él. Lo que recibo de Él es lo que Él quiere que yo haga. Yo tengo que aprender a ser con mi Dios leal. Tengo que ser una persona real delante de su presencia porque Él me conoce todo, en absoluto. Hasta el más mínimo o íntimo de mis pensamientos, Él lo conoce. Él lo sabe todo de mí. Pero eso es algo grandioso, eso es algo glorioso. Por eso, el pecado fundamental de la raza humana, ¿saben cuál es? El pecado más grande, más terrible de la raza humana es nuestra negación a honrar a Dios como Dios. Y es nuestra deslealtad al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque hemos llegado a minimizar el sacrificio en la cruz. En mi generación de niño, nos enseñaron que los judíos eran unos asesinos, que teníamos que odiarlos porque ellos mataron a Jesús, pero nunca la iglesia romana, católica romana, nunca nos enseñó que los que habíamos matado a Jesús éramos todos los seres humanos con nuestros pecados. Eso jamás nos lo enseñaron y por eso es que ellos promueven la doctrina de que todos son salvos, todos somos hijos de Dios. Y esa es una gran mentira. Los hijos de Dios somos únicamente los que Él ha elegido, los que Él ha predestinado, los que Él ha apartado para sí. Por eso es que debemos confiar en nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Eso produce lealtad en nuestro corazón. Eso produce reverencia. Entonces, la tarea de la iglesia es dar testimonio visible del reino invisible. Nosotros no vemos a Dios, pero lo que sí sabemos es que cada vez que recibimos el mensaje de la palabra, ¿no sucede algo especial? Y es que poco a poco tú empiezas a odiar el pecado. ¿No sucede? ¿No sucede ya? Pero eso es algo que tenemos que hacer de manera continua. Al Señor le plació que su palabra fuera puesta, implantada en nuestros corazones
para que nosotros cada vez seamos más leales, más reverentes, más honrando a nuestro Dios, más reverenciando a nuestro Señor y más leales a Él y al Rey de Reyes y al Señor de Señores, porque fue Él el que murió, el que resucitó, el que se levantó de entre los muertos, con ese poder secreto que ahora opera en sus hijos. Eso nadie lo pudo haber hecho, solo nuestro Dios, el Dios verdadero. Entonces, mis amados, Jesús inauguró el reino de los cielos y Él ya ha sido coronado en el cielo. Tú debes tener esa verdad plantada en tu corazón. No obstante, es como si fuera un rey en el exilio, con súbditos leales. ¿Oyó bien eso? Todos nosotros, si hemos creído en Él, entonces debemos ser sus súbditos leales. ¿Pero por qué? Porque Él va a regresar. Porque Él va a venir por su iglesia. Porque Él consumará plenamente su reinado y Él no quiere que ninguno de sus hijos, ninguno de los que Él ha elegido, se quede por fuera. Por eso, en ese tiempo de nuestra peregrinación, estamos siendo entrenados, estamos siendo preparados, estamos siendo cada vez más enseñados, porque es mucho lo que tenemos que aprender aquí. Leía la biografía de John Stott, un hombre que en sus años de ministerio dicen que se leyó la Biblia más de 100 veces. Y eso me confrontó. Yo he leído la Biblia varias veces, pero yo creo que él no la leía varias veces, o las 50 o 100 veces, sino que la estudiaba. Eso es lo que nosotros debemos hacer, mis amados. No debemos seguir tomándonos a la ligera el cristianismo que hemos vivido hasta el día de hoy, porque el valor del respeto, el Señor fue el que lo estableció, y a través del Nuevo Testamento vemos a las comunidades de creyentes de la iglesia primitiva de los primeros tiempos en la absoluta reverencia que tenían con su Señor, a quien tuvieron delante de ellos. Ellos lo reverenciaron, pero las generaciones siguientes de la primera iglesia primitiva de Antioquía, que no lo vieron a Él, lo recibieron en su corazón y empezaron a creer. Y esas comunidades fueron las que empezaron a avanzar y a esparcir el mensaje de la palabra con una reverencia tal que su testimonio era que en la gran persecución que hubo, ofrendaron sus vidas al Señor y jamás lo negaron. ¿Qué pasaría si hoy la guerrilla se metiera como hubo un intento hace unos 15 años aquí en Chía? Estaban por Hierbabuena y se querían tomar Chía. No lo lograron. Hicieron una pequeña intentona. Pero ¿qué pasaría si lo hicieran y vinieran y persiguieran a la iglesia? ¿Qué pasaría si te secuestraran a ti? Cuestiónate, piensa tú en eso, por favor. Y si te secuestraran a ti y te dijeran, te perdonamos la vida, si niegas a Jesús, ¿tú qué harías? Cuestiónate en eso. Romanos 13, del 1 al 7 nos dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad o a lo ordenado por Dios se ha opuesto,
y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por eso también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, escúchelo bien, los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Pagad a todos lo que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. ¿Es claro para ti? Los maestros en el colegio, para los que estudian, los maestros en la universidad, para los que están en la universidad, los jefes en las empresas, no son dioses, pero son autoridades que Dios puso sobre ti. Este presidente que tenemos, que es un presidente que no hace lo correcto, él lo está haciendo delante de Dios y Dios lo puso. Dios en su soberanía permitió que él llegara y ocupara ese lugar. Si Dios hubiera querido que fuera otro, pone a otro. Pero está allí y no por eso nosotros que conocemos al Señor tenemos que levantarnos a pronunciar palabras en contra de una autoridad. Porque cuando nos levantamos en contra de una autoridad, no nos va a ir bien. Y lo que hagamos mal, de eso vamos a tener que darle cuenta a Dios. Y puede ser en este tiempo, o en un año, o en 2 años, o en 5 años, pero Dios nos va a demandar. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Si este presidente le genera mucho odio en su corazón, usted lo que necesita es arrepentimiento. Usted lo que necesita es ir y pedirle perdón al Señor, porque el Señor lo que le manda es a orar por las autoridades, porque las autoridades que gobiernan son puestas por Dios. Porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. Mucho cuidado con eso. Que tenemos un alcalde que no funciona como nosotros queremos. Mucho cuidado con eso. Oremos por ese hombre. Bendigámoslo. Y pidámosle al Señor que transforme nuestra ciudad. Esa honra. Aquí estamos pasando por todo lo que significa el valor del respeto. La honra a tu padre, a tu madre. La honra a tus abuelitos. La honra a las autoridades superiores. No es un juego. No es algo que se pronuncia y mañana tú te lo tomas a la ligera. No. Es algo que debe estar guardado en tu corazón. Cuando yo era niño en la escuela, nos llevaron ¿cómo se llamaba, Luis Alberto? La urbanidad de Carreño. Y en la urbanidad nos decían, si usted va a ir a la mesa del comedor, tenga presente que en la mesa del comedor únicamente se ora, no se habla. Y en mi casa eso era ley. Nos sentábamos a la mesa y la urbanidad de Carreño nos la sabíamos de memoria. Poníamos la servilleta, los cubiertos estaban ocupando su lugar
tomábamos los alimentos en silencio y la hora de las comidas era en la mañana, 5:30 o 6 de la mañana, 12 del día y 7 de la noche. El que no llegó a esa hora no comió, punto. ¿Cómo se reverenciaba a los ancianos? En un semáforo se paraba uno y si veía a alguien mayor, no importaba si él decía, ayúdeme a pasar, no, lo ayudábamos a pasar, porque era la norma. Y todo eso se ha venido perdiendo. Nosotros tenemos que aprender a honrar y nosotros que somos hijos de Dios, tenemos que usar el bien para enseñar a otros, porque para eso es que lo aprendemos. Primera de Pedro 2:17 nos dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Ahí están todos, ¿cierto? Ahora, ¿y qué de la esposa hacia el esposo? Dice la Escritura en el Nuevo Testamento, y la mujer respete a su marido. Pero no es que la mujer respete a un marido que no se merece el respeto. Es decir, lo tiene que respetar porque es, en ese caso, la autoridad que Dios ha puesto. Pero qué mejor que ese hombre tenga la autoridad sobre su cabeza de Cristo, porque Cristo es la cabeza del esposo. Entonces el esposo debe humillarse delante de la presencia de Dios y debe reverenciar al Señor, debe honrar al Señor, debe ser una persona que como cristiano debe vivir conociendo a su Dios para pastorear su casa, porque esa es la iglesia primaria que el Señor le entrega a cada hogar, a cada familia. Y desde allí es de donde el Señor viene trayendo toda la autoridad. Porque acordémonos que en Génesis, Él fue el que constituyó a la primera familia y de ahí para acá a las generaciones, como venimos hablando desde la historia de Noé también. Piensa en eso. Honra a todos, ama a todos tus hermanos, teme a Dios y honra a tus autoridades. Entonces, vemos, amada iglesia, que hay cosas que todos nosotros debemos poner en orden. Y debemos cada uno de nosotros hasta aquí hacernos preguntas. ¿Amamos a nuestro Dios como nuestro Dios? ¿O qué Dios tenemos aquí en la mente? Si decimos que sí, entonces, ¿cuánto respetamos a nuestro Dios? Ahora, ¿respetamos a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuánto? ¿Cuánto respetamos a nuestro Señor Jesucristo? Él nos salvó, Él se entregó por nosotros en la cruz del Calvario, repito, Él vino como Cordero puro, santo y sin mancha y se ofreció como sacrificio vivo por cada uno de nuestros pecados. ¿Lo respetamos por eso? ¿Lo honramos por eso? ¿Reconocemos que Jesucristo es Dios? ¿Le damos gracias cada día por nuestra redención? Cada que abrimos nuestros ojos, cada mañana, al abrir nuestros ojos, decimos, gracias Señor, porque hoy amanecí con vida, porque tú me estás permitiendo vivir el día de hoy. ¿Le pedimos perdón por nuestros pecados? Pues mis amados, todo esto es lo que Dios nos manda. Honrar es respetar. Honrar es someterse. Honrar es sujetarse. Honrar es ejercer la fe y reconocer que Dios es supremo sobre todas las cosas en todo. Amén.
Miremos qué nos dice Éxodo 20:12. Dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y yo puse un énfasis, honra, y entre paréntesis, respeta a tu padre y a tu madre. Tus padres están contigo, tus padres todavía viven, hónralos. Tu madre vive, hónrala, respétala. Pero hay mamás que no conocen del Señor. Dales testimonio. Sé luz con ellas. Ve y habla con ellas. Siéntate a dialogar con ella. Así te plante una palmada. Porque como les mencionaba hace unos días, conocimos un hogar de una familia de esta iglesia donde íbamos a visitar a esta señora, a la mamá de ella, y las vulgaridades desde que se ponía la llave en la puerta para entrar a esa casa eran innumerables. Y la forma como trataba a sus hijos y a sus nietos era algo espantoso esa señora. Ella murió así en sus pecados. Pero esa lección de sus hijos y de sus nietos, a pesar de lo que ella era, a mí me dieron una gran lección de honra y de respeto por ella. Decían, mamita, ya le llevo su tinto. Muévase, y la cantidad de vulgaridades detrás. Entonces, por eso yo te digo a ti hoy, mi amado, tú tienes que ser luz. No importa cómo se porte tu papá o tu mamá o tus abuelitos o tus tíos mayores, las personas que están a tu alrededor, no importa cómo se comporten, no importa si son creyentes o no, pero si no lo son, sé luz para ellos. Dales testimonio de amor, ámalos, hónralos, cuídalos, respétalos, ve por ellos, ayúdalos. Porque ese testimonio servirá para bien. Mateo 15, del 4 al 9 dice, esta es en la NTV, por ejemplo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre, tendrá que morir. Ese era un mandato de la ley. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Y mira lo que dice, hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Entonces recuerden, mis amados hermanos, que nosotros somos contraculturales, es decir, nosotros vamos en contra de la cultura de este mundo. Este mundo está pervertido en principios y valores. Este mundo ya no considera que nada es bueno o malo en sí. Todo lo consideran laxo, todo lo consideran que cada cual vive como bien le parece, y eso es una señal de los últimos tiempos. Pero nosotros que somos cristianos, entonces no podemos acomodarnos a la cultura de este mundo.
No podemos seguir permitiendo que si tú trabajas en una empresa y allá el jefe es un vulgar, los compañeros son vulgares, entonces yo como hijo de Dios no me levante en la mano a decir, oye, no hables así, porque al primero que le va a ir mal es a ti mismo. Sé luz, sé sal, lleva el mensaje, mi hermano. Vamos en contra de la cultura mundana porque no debemos aceptar una tradición que porque es tradición. No podemos aceptar que las tradiciones estén por encima de la palabra de Dios. Hay quienes no desean obedecer la palabra de Dios porque sus tradiciones familiares y o culturales las ponen por encima de Dios en lo que quieran hacer. Ah, no, es que aquí en esta zona celebramos como celebramos los días que queremos y lo hacemos a nuestra manera porque tradicionalmente se ha hecho así. No, porque tú te debes descubrir que si se está cometiendo pecado, el pecado tiene que desarraigarse de tu familia, de tus generaciones, de tus tradiciones familiares y culturales. Gracias a Dios. Gracias a Dios. En estas familias de esta iglesia se ven celebraciones diferentes, pero cada vez tienen que ser mejores. ¿Acaso los cristianos somos apagados? No, por el contrario, los cristianos somos muy alegres. Los cristianos celebramos, pero sabemos celebrar. No celebramos con vicios, con peleas, con discusiones, con divisiones. No celebramos con licores, con vicios de ninguna naturaleza, sino que celebramos alegres porque sabemos a quién le pertenecemos. Hijos de Dios somos, miembros de la familia de Dios, y por eso vivimos llenos del Espíritu Santo y el Señor se alegra junto con nosotros cuando nos reunimos para celebrar. Pero eso sí, debemos tener cuidado que en nuestras celebraciones siempre esté el invitado principal, que es nuestro Señor. Amén. Porque en Él somos y en Él vivimos. En Él estamos, a Él le pertenecemos. Entonces debemos corregir. La próxima vez que se reúna con su familia, si ve algo equivocado, levante la mano y hable. Sea luz, sea sal. No se quede callado y no permita que lo callen. No lo permita. Y no hay necesidad de discutir. Ame, ame. El Señor Jesús cuando llegaba a predicar, acuérdense que siempre decía, como le dijo al pequeñito, ¿cómo era que se llamaba? Ageo, hoy voy a cenar en tu casa. Él iba a las casas y se reunía con las familias, pero él no llegaba ya atropellando. Él llevaba el mensaje de amor, el mensaje de luz, el mensaje de la palabra. Hagamos eso, imitemos eso, porque el Señor mismo fue el que dijo, imítenme a mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, en sus celebraciones, apliquen eso, mis hermanos. Todo cuanto hacemos está delante de Dios. Todo. No hay nada que esté separado de Dios. Todo está delante de su rostro. No hay nada que podamos ocultar del Señor. Nada. Ah, no, es que mi trabajo yo lo manejo así. Es que mis decisiones yo las manejo así. Es que una cosa es lo que dice la Biblia, pero otra cosa es lo que yo quiero hacer. No, todo está delante del Señor. Por eso es que debemos conocer la palabra. No podemos pretender adorar a Dios cuando nuestros corazones están lejos de Él. No podemos. Es decir, sí podemos, pero estamos siendo hipócritas y falsos. Nuestros hechos no pueden engañar a Dios.
Nuestros hechos no se pueden ocultar de Dios. Aún a pesar de que tengamos nosotros personas difíciles, en donde quiera que vayamos, debemos respetar. Debemos siempre respetar. Debemos siempre cuidarnos de darle, como decíamos ahora, como leíamos, al que merezca respeto, respeto, al que impuesto, impuesto, al que honra, honra. Eso es lo que debemos hacer. Si estamos en la fila, tengamos paciencia. En eso respetemos. Debemos cumplir lo que el Señor nos manda, pase lo que pase. Seamos pacientes. No podemos seguir actuando como religiosos. Nuestras acciones y actitudes deben ser sinceras delante del Señor. Miren esto. En el tiempo de los fariseos ellos sabían mucho acerca de Dios, pero no conocían a Dios, no tenían el Espíritu de Dios en ellos. Y así son muchos religiosos hoy en día. Y lo peor de esto es que están infiltrados dentro de la iglesia y somos nosotros los que tenemos el Espíritu de Dios, los encargados por Dios para mostrar a la luz todo eso a través de nuestra oración, a través de las predicaciones, a través de las enseñanzas, a través de la administración. Todas esas cosas deben salir a la luz. No estamos juzgando, pero debemos llevar la palabra de verdad para que se corrija todo lo que está mal. Pero tú, si eres un esposo, si eres hombre de tu casa, en tu casa debes velar porque así también se haga allá. ¿Cómo se usa el dinero en la casa? ¿Cómo se usan las cosas que Dios ha permitido que tengan en su casa? Vigilen eso. Sean verdaderos sacerdotes en su casa. Filipenses 2:3 nos dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solamente de sus propios intereses, sino que también procuren interesarse en los demás. Cuando decidimos recibir el verdadero amor de Cristo, es cuando podemos considerar el amar y servir a nuestro prójimo, respetándolo, honrándolo, porque así construimos verdaderas relaciones saludables dentro y fuera de la iglesia. Tú no debes esperar que yo me acerque a ti. Yo tengo que hacerlo, yo tengo que acercarme a ti. Pero ¿y tú cuándo te acercas a mí? ¿Acaso crees que yo soy superior a ti? Dice, considerando a los demás como superiores a sí mismo. Pero yo no soy superior a nadie. Pero también tengo necesidades, también tengo aflicciones, también sufro persecuciones, también sufro angustias, también sufro escasez, también sufro necesidades. Por eso, ¿por qué no te acercas a mí? ¿Y por qué no me das un abrazo? Yo quiero hacerlo contigo. Miren todas las cosas que podemos hacer para que sucedan cosas sobrenaturales en nuestra iglesia. Porque si somos humildes, la iglesia es edificada. Y cuando la iglesia es edificada saludablemente, entonces empiezan a suceder cosas sobrenaturales dentro de ella. Vive así. Vive así, de esa manera. Empieza por tu casa. Empieza a transformar eso en tu casa. Debemos recordar que somos salvos por la gracia de Dios, que pertenecemos a su reino, que fue Dios quien nos escogió desde antes de que estuviéramos en el vientre materno. Y esto no lo alcanzamos a entender a plenitud, pero es una gran verdad del reino de los cielos para los miembros de la iglesia que somos activos. Y los que están llegando deben ir aprendiendo poco a poco estas verdades. Por tanto, todos nosotros tenemos un gran valor en el reino de Dios. Todos.
Todos. Debemos apartarnos del egoísmo. Debemos dejar de tratar a nuestros hermanos con indiferencia. Debemos tratarlos con mucho respeto y cortesía. No usar a nuestros hermanos, no abusar de nuestros hermanos. No podemos hacer eso. Cuando consideramos a los demás por encima de nosotros, esto nos une más a Cristo, quien nos dio el verdadero ejemplo de humildad. Entonces, el respeto es una manifestación del amor cristiano. Si alguno dice en 1 Juan 4, 20, 21, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Totalmente elocuente la palabra del Señor, ¿cierto? Totalmente clara. El respeto, entonces, como valor cristiano, se fundamenta en la enseñanza bíblica y el ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo. Al practicar el respeto en nuestras relaciones, estamos reflejando el carácter de Dios y promovemos un ambiente de unidad. Hagamos eso. Pero nos falta el último punto de los que mencioné al comienzo. Falta algo, ¿cierto? ¿Saben cuál es? El respeto por uno mismo. Y ahí vamos a concluir. ¿Dónde queda? Aunque la Biblia no toca este tema de una manera específica, sí podemos explorar y descubrir lo que nos dice al respecto. La Biblia aborda el tema de la dignidad y de la identidad en Cristo y la importancia de cuidar nosotros mismos lo que podemos considerar el respeto por sí mismo. Entonces debemos reconocer que como creación, quien Dios nos infundió aliento de vida y nos dio la dignidad de hacernos a su imagen y conforme a su semejanza, eso nos habla de la condición que tenemos. ¿Sí o no? Somos creación de Dios. Y por ese solo principio, del solo hecho de saber que somos creación de Dios, entonces empezamos a pisar en una plataforma más firme, en la roca, donde podemos entender que tenemos un destino final y que ese destino final es bueno, que ese destino final nos asegura un valor que antes no conocíamos y mayor aún saber que fuimos salvos por gracia, como Dios nos lo dio como favor inmerecido, que solo provino de la providencia y de la gracia de Dios, porque Él quiso, no porque hubiera algo bueno en nosotros, porque acordémonos, como dije al principio, después de la lectura inicial, nada éramos, no merecíamos nada, todos estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, pero por gracia el Señor vino porque Él quiso y nos apartó para Él. Eso nos enseña que debemos respetar a nuestro Dios. Primera de Corintios 6, 19 al 20 dice: ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Date cuenta que tu cuerpo no es tuyo, no te pertenece a ti. Dios fue el que te lo dio, Él fue el que te dio aliento de vida y por eso tú le perteneces a Él. Y ese cuerpo que es tuyo, tú debes cuidarlo incluso en tus malas costumbres de alimentarte. Hay personas que no comen que porque no les da hambre. O hay otros que se van al otro extremo.
Eso es lo que deben corregir. Deben aprender a comer, deben aprender a consumir alimentos. No, que es que ahora dicen que no hay que consumir carne, pero la palabra del Señor dice, coma, mata y come. Y nos habla de conejo, de carne, de todo. Pescadito y todas esas cosas ricas que el Señor nos permite. Pero muchos solo comen yuca, papa y arroz. Tengan cuidado con eso, porque son templo del Espíritu Santo. El apóstol Pablo aquí nos está enfatizando la importancia de cuidar nuestro cuerpo como un acto de respeto hacia lo que Dios ha hecho en nosotros. Eso quiere decir que nosotros somos responsables de cuidar nuestra salud física, nuestra salud emocional y más allá nuestra salud espiritual. Debemos cuidarla. Debemos saber que una ensaladita de verduras junto con una papita y una proteína, con eso tenemos suficiente. Pero hay gente que se sirve 5 papas, no sé cuántas toneladas de arroz y una pizca de tomate. Pues por eso es que estamos como estamos. Corrijamos eso. Pero asimismo cuidemos nuestra salud emocional. Oremos, cantemos, alabemos al Señor, estudiemos la palabra, llenemos nuestra vida espiritual de Dios, porque somos sus hijos, y llenando nuestra vida espiritual de Dios, entonces viviremos agradándolo a Él. Y ahí es cuando las bendiciones de Dios, tú no te das cuenta cómo llegan, pero lo que sí es cierto es que vives bajo la bendición de tu Padre, que te suple todo cuanto tú necesitas. Cuando se abren puertas que tú dices, Dios santo, yo no merezco esto, pero tú lo hiciste, tú te has glorificado, Señor. Y la porción de Mateo 22:39 dice, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú amas a Dios de la manera adecuada, poniéndolo a Él primero, ama primero a Dios, ama a tu prójimo, entonces verás cómo descubres que has empezado a amarte a ti mismo, porque hay quienes solo se aman a sí mismos, pero egoístamente, y no se están amando, se están autodestruyendo, pero creen que se aman, porque ayer veía, por ejemplo, un peladito que yo vivía eso cuando yo era jovencito, porque yo empecé a trabajar muy jovencito. Mis primeros trabajos empezaron como a los 10 años tal vez. Y entonces ayer veía a un muchacho en una peluquería que llegó a contarle a una compañera que tenía ahí, mira el reloj que me compré. Tal vez él nunca había tenido un reloj y yo creo que tendría por ahí unos 16 años y él es peluquero en esa peluquería donde yo estaba y no hallaba cómo mostrarle el reloj a la gente. Y cada rato miraba la hora y sacaba el celular y comparaba a ver si era la misma hora y no me va a preguntar cuánto me costó. Y así, ¿ve? Ese es un amor falso por uno mismo. Dios nos va a proveer a todos nosotros todo lo que necesitamos. Pero tenemos que amar de la manera correcta. Primero amémoslo a Él. Luego amemos a nuestro prójimo. Sometámonos a todas nuestras autoridades. Honremos a todos. Verás cómo amándote a ti mismo, esa es la manera en que tú te amas. Cuando amas a Dios, cuando amas a tu prójimo, te estás amando a ti mismo y entonces
nos podemos dar cuenta de que lo que tenemos es gigante, es precioso, es maravilloso. Reconocer la obra de Dios en nuestra vida, saber que somos templo del Espíritu Santo, que eso nos asegura que no estamos solos, que nunca más viviremos solos. Es decir, que sí es posible honrar, amar, respetar, porque el Espíritu de Dios vive en nosotros. Entonces eso hará que tengamos una vida espiritual saludable, y donde quiera que vayamos, eso se va a notar porque somos hijos de Dios. Amén. Un creyente que reconoce a Dios como su autoridad suprema se somete y se sujeta a lo que Él le dio, que es su vida nueva. ¿Tienes vida nueva? ¿Tienes vida nueva, iglesia? Amén. Amén, disfrútala, ama y respeta a Dios, y ama al prójimo, y respeta también tu propio cuerpo. Cuídalo porque vives delante de Dios. Ama a tu Señor, sométete a las autoridades aunque sean difíciles. No importa quiénes sean, hónralas, porque esto lleva un secreto. Cuando tú estás honrando a la autoridad, te estás amando a ti mismo. Amén. Amén. Entonces, respetarse es reconocer que eres templo del Espíritu Santo y que ya no estamos solos, sino que tenemos la identidad dada por Dios, que es el ser humilde, el ser de un carácter tranquilo, el ser dadivoso, el ser generoso en servir a otros, lo cual agrada a Dios. Y todo esto hará que como hijos de Dios pertenezcamos a una iglesia que crece de manera saludable y que es reconocida por nuestro Dios, quien la bendecirá en todo tiempo a pesar de las pruebas y de las dificultades. Dios los bendiga.